Hola, muy buenos días, soy Mario Maldonado, son las 7 de la mañana con 2 minutos y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. Un derrumbe en un pozo de carbón ubicado en el municipio de Sabinas, Coahuila, dejó al menos 10 trabajadores atrapados bajo el suelo. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno desplegaron ya elementos para intentar rescatarlos y las labores continúan hasta este momento. La Secretaría del Trabajo dijo que este pozo inició actividades en enero de este mismo año y que no había denuncias previas por irregularidades en su operación. Sin embargo, no reveló ningún dato sobre los propietarios de esta concesión minera allá en Coahuila, aunque la Fiscalía Estatal ya investiga a varias personas como presuntas responsables de lo que sucedió y que pues esperemos que no termine en una tragedia y que no pues recordemos nada similar como lo que sucedió en Pasta de Conchos hace ya pues varios años. Con este tema comenzamos las noticias de la mañana. Respetuosos de Es mucha impotencia que tenemos porque desde que supimos no hemos sabido nada de ellos. No sabemos si se están moviendo o no. Es mi sobrino, es hijo de mi hermano. En eso se está trabajando, pero lo único que estamos viendo nosotros es que el protocolo lo ¿Cuál respete protocolo? nada más, hija, ¿Cuál el de los protocolo? trabajadores. No. ¿Cuál protocolo? Fue alrededor de la 1:35 de la tarde de este miércoles cuando ocurrió un derrumbe en uno de los pozos de carbón ubicado en el área conocida como Conchas, cerca de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Según los reportes de las autoridades, el accidente ocurrió cuando trabajadores de la excavación encontraron un área contigua llena de agua, la cual se derrumbó y provocó una inundación, dejando atrapados a un grupo de trabajadores mineros en esta zona. Los mineros que continúan atrapados bajo la tierra en un pozo son 10, por lo menos esa es la información actualizada, eran más 12 o 13, por lo menos se llegó a comentar ese dato, se rescataron a 3 y bueno, son 10 actualmente los que están todavía atrapados. Se trata de José Luis Mireles, Sergio Gabriel Cruz, Margarito Rodríguez, Mario Alberto Cabrioles, José Rogelio Moreno Morales, Jorge Luis Martínez, Hugo Tijerina, Jaime Montelongo y José Rogelio Moreno, también Ramiro Torres. Este último, por cierto, trabaja con uno de sus hermanos, quien minutos antes del derrumbe logró salir de la mina. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya desplegó un plan, el plan de N3 para el rescate de los mineros que quedaron atrapados tras este derrumbe en Coahuila. Aseguró el presidente que al menos 92 elementos del ejército mexicano y de otras dependencias van a participar en este rescate de los trabajadores que, como ya le decía, pues ojalá sea exitoso y no haya nada que lamentar en términos de vidas humanas. Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó que la mina colapsada inició operaciones en enero de este año. La dependencia detalló que hasta la fecha no cuenta con algún tipo de denuncia, ya le decía, por anomalías en la zona, aunque algunos familiares de los mineros pues sí hablan de ciertas irregularidades. Y por cierto, horas más tarde de este hecho lamentable, se dio a conocer que el pozo de carbón pues está a nombre de Cristian Solís Arriaga. Sin embargo, familiares de los mineros atrapados han asegurado que Régulo Zapata, el exalcalde de Sabinas, y su amigo y socio conocido como El Chano, son los verdaderos propietarios de esta mina. Veremos si las autoridades pues revelan la identidad de quiénes eran los directores, los propietarios de esta concesión minera y sobre todo pues si efectivamente estaba ahí metido el exalcalde de Sabinas, Coahuila, lo cual sería pues mucho más escandaloso. Sobre estas personas señaladas como los propietarios de la concesión minera, autoridades de Coahuila detallaron que antes de proceder a una detención se debe hacer una investigación a fondo sobre lo ocurrido
y deslindar responsabilidades, pues en muchas ocasiones este tipo de negocios son sociedades donde participan varias personas. Escuchemos. Señor secretario, ¿está detenido sobre todo la persona que es dueño de este predio? Lo que pasa es que te quiero decir, primero, que vamos a atender la emergencia. En segundo, aquí por eso está el fiscal del Estado, que si hay que abrir una investigación por algún delito que se haya cometido, se hará en su momento. Y obviamente estamos a priori de todo lo que puede estar pasando. Señor fiscal, ¿qué le dice Régulo Zapata Jaimes? Es el que en ellos insisten que es el propietario. Bueno, esencialmente tendremos también que buscar a esta persona para allegar la entrevista, pero además también los documentos, los registros para determinar quiénes son los propietarios. Regularmente este tipo de negocios son propiedad de sociedades mercantiles, que pueden ser más de uno de los participantes. Y bueno, lamentablemente este no es el primer incidente minero que hay en Coahuila, pues a lo largo de los años las tragedias en el sector han dejado pues una herida latente entre los habitantes del estado. Aquí le presento un recuento de los accidentes en minas mexicanas, ya le decía, pues el más conocido y lamentable por el número de mineros que murieron atrapados en pasta de conchos, pues es precisamente ese. Vamos a ver este reportaje, este recuento de los accidentes que han ocurrido en las minas mexicanas, sobre todo en este estado de Coahuila. Pese a ser la principal entidad productora de carbón en México, Coahuila ha sido escenario de varios accidentes mineros que han cobrado la vida de decenas de trabajadores y han dejado al descubierto la falta de protocolos en el sector. Fue en febrero de 2006 cuando una explosión dejó enterrados a 65 mineros en la carbonífera Pasta de Conchos. El incidente es considerado hasta ahora como uno de los episodios más trágicos en el sector minero de Coahuila. Sin embargo, y tras 16 años de lo ocurrido, familiares de las víctimas siguen pidiendo al gobierno su ayuda para recuperar los cuerpos de los trabajadores. En mayo de 2011, una explosión de gas metano le arrebató la vida a 14 mineros que quedaron atrapados en el interior de un pozo de carbón en el ejido de Sabinas. 3 meses más tarde, un nuevo incidente vistió de luto a la mina La Esmeralda, luego de que un derrumbe en el lugar cobró la vida de 4 trabajadores. Sería el 25 de julio de 2012 cuando una explosión en un pozo de carbón de El Ejido, La Florida, acabó con la vida de 7 mineros. Los empleados hacían labores de excavación en el yacimiento que tenía apenas 3 meses operando. Un mes más tarde, el 3 de agosto para ser exactos, 6 trabajadores murieron dentro de una mina ubicada en el municipio de Progreso, luego de que una bolsa de gas desprendiera 100 toneladas de carbón que cayeron sobre ellos. En junio de 2021, al menos 7 mineros quedaron atrapados por la inundación y el colapso de una mina en el municipio de Musquis, Coahuila. Tras varios días del incidente, las 7 personas fueron rescatadas con vida. Según investigaciones, la inundación en la mina fue provocada por el rompimiento de una represa en la zona. Cabe señalar que en la mayoría de los casos la justicia sigue sin llegar, por lo que los familiares de las víctimas exigen al gobierno conocer la verdad y castigo para los responsables, pero sobre todo una garantía para los trabajadores mineros que resguarde su integridad. Israel Morales, Heraldo Televisión. Pues una nueva tragedia que ojalá no termine como eso, en tragedia en el sector minero mexicano, en Coahuila, donde, bueno, pues han sucedido estos accidentes de los cuales ya le dábamos cuenta en este reporte. Varios accidentes, unos muy lamentables y muy conocidos, y que hasta ahora, pues el mismo presidente López Obrador ha pedido que se siga investigando este asunto de pasta de conchos, aun cuando pues el líder sindical en ese momento ahora es senador de Morena, el señor Napoleón Gómez Urrutia. Lo importante a señalar aquí quizás sería que pues los accidentes o estas tragedias siguen ocurriendo en minas de México, en el estado de Coahuila en particular, y no hay un protocolo de protección civil para saber cuáles son los mineros que entran a las minas, cuántos son, quiénes son, las identidades, y sobre todo que tengan todas las medidas de seguridad para evitar que cuando hay derrumbes o deslaves en las minas donde trabajan, pues sucedan tragedias como la que hoy tenemos, y que esperemos que no acabe en eso, en una tragedia que lamentemos con el fallecimiento de mineros que no se pueden
pues rescatar de esta zona. Por lo menos yo le decía, hay 10 personas que están dentro de esta mina allá en Sabinas, Coahuila, y que no han podido salir, no han podido ser rescatados, aun cuando el presidente López Obrador pues ya movió y movilizó a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, y pues ya activó también este plan DN3 para que se intente rescatar a estas personas, pero pues ya son muchas tragedias, son muchos accidentes, entre comillas, en las minas mexicanas, y que existan los protocolos adecuados para evitar que sucedan, para tener más seguridad, pero sobre todo también pues para tener un control sobre quiénes entran a las minas, cuáles son las identidades y sobre todo si llevan los equipos de protección, si tienen todos estos protocolos de seguridad que pues se deberían de tener mínimamente para poder operar en México. Ojalá que pues por lo menos este accidente, que esperemos de nueva cuenta no termine en tragedia, pues le sirva a las autoridades mexicanas y a los dueños de las concesiones de las minas a tener mejores protocolos de seguridad.